Vamos a esperar que se conecten algunos de nuestros amigos a través de esta plataforma de actualidad con Dino Andino para llevarle a usted información sobre lo que se ha venido especulando en los últimos días. Vamos a esperar que se conecten más amigos para poder hablar sobre este tema, un tema muy interesante que más allá de las especulaciones, vamos a ver qué procede en cuanto a la ausencia del régimen de, en este caso, de Daniel Ortega. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes amigos que se conectan a través de esta plataforma, la plataforma de actualidad con Dino Andino. Les saluda Ricardo Somarriba para llevarle a usted una entrevista especial con don Roberto Sancam. Él es ex mayor retirado del ejército de Nicaragua y vamos a estar hablando más allá de esas especulaciones que han venido surgiendo sobre la muerte del dictador Daniel Ortega. Vamos a enfocarnos en qué procede con la ausencia de Daniel Ortega y su imposibilidad de gobernar ante estos lapsos o este periodo en que no aparece. Tenemos ya en comunicación, en vivo y directo, con don Roberto Sanca. Muy buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para vos y para todos los que siguen la plataforma que están llevando ustedes la noticia pues hacia los nicaragüenses y a todos los que estamos fuera de Nicaragua. Don Roberto, ya 24 días han pasado desde la desaparición desde la última aparición de Daniel Ortega, aquel 12 de marzo. Esta última aparición se dio cuando hacía una comparecencia con los otros mandatarios a nivel regional sobre la crisis del COVID-19. Mucho se ha especulado sobre la muerte de Daniel Ortega, es algo que en esta parte no lo vamos a abordar porque incluso pareciera que fuera una cortina de humo y nos vamos a enfocar más en qué procede. Daniel Ortega lleva ya 24 días sin aparecer. La constitución política de Nicaragua establece de que un mandatario no puede pasar más allá de los 15 días sin aparecer y si esto sucediera tendría que ser sustituido por otra persona, en este caso sería Rosario Murillo, pero ella está inhabilitada para ejercer el puesto. ¿Qué procedería? Bueno, antes de entrar al tema este, yo quiero recordar que en el 2014 se vivió precisamente en Semana Santa un caso similar. Daniel Ortega estaba en Cuba, aparentemente había fallecido allá, efectivamente estaba muy mal de salud, ¿verdad? Al igual que en esta ocasión, pero se dio por muerto. Y recordemos que el vicepresidente en ese entonces era el general Omar Ayerleben. Conformó inclusive el Consejo Sandinista Nacional de Gobierno, que era un gobierno paralelo que iba a estar al margen del general Ayerleben en caso de que efectivamente hubiera fallecido Ortega y entonces él asumía el poder, el control. ¿Qué pasó? En ese entonces, y que muy poca gente lo supo, el ejército cerró filas en torno al general Ayerleben. Hubo una reunión en la asamblea, recordemos que la asamblea estaba de presidente el ya fallecido René Núñez. Y estos dos poderes, es decir, el ejército y la asamblea, cerró filas en torno al general Ayerleben y lo que hizo Rosario fue la creación de un gobierno paralelo que cuando apareció Daniel, este gobierno paralelo desapareció y misteriosamente se eliminaron todas las trazas de las redes sociales donde había sido anunciado, ¿verdad? El, Daniel apareció el domingo de resurrección, imagínate, que coincidió precisamente con la llegada de Roma del cardenal Brenes, que había sido recién nombrado o ascendido, pues, entre comillas, a cardenal. Entonces esto es viejo, es una cortina de humo. En ese entonces, Rosario lo que hizo fue poner en escena, poner a prueba la efectividad de un gobierno paralelo porque ella era la vocera, no era vicepresidenta como ahora. Entonces, hoy tenemos un caso similar, pero ya van 24 días. La Constitución establece una normativa para esta situación, es decir, si no aparece, eh, la Asamblea tiene que definir si hay, si está incapacitado o inhabilitado temporalmente o permanentemente. Y en
En concordancia con esto, nombrar o sacar un decreto donde se nombra a la vicepresidenta como presidenta en funciones, si fuera el caso de que es una ausencia temporal. Evidentemente esto no lo hacen porque como ellos dos son uno, entonces, y no hay ningún vestigio de constitucionalidad en el país, no hay, es decir, ningún rasgo de institucionalidad ni Estado de Derecho, siguen gobernando de facto y siguen gobernando como han gobernado durante todos estos 12 años, ¿verdad? Por mis pistolas o por las pistolas de ellos, ¿verdad? Más bien, y saltándose todas las normativas constitucionales, es decir, ellos son una especie de Luis XIV, el Estado soy yo, y en consecuencia administran el poder de la forma que quieren. Ahora bien, una, digamos, una inhabilitación parcial o temporal de Daniel Ortega implicaría que asume el control del poder, que nunca lo ha perdido, Rosario Murillo. La gente dice, bueno, es que ella está sancionada por los Estados Unidos. Sí, ella está sancionada por los Estados Unidos, pero las leyes nicaragüenses son otras, ¿verdad? En teoría no debería porque no puede firmar ningún documento, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja. En peor situación está Nicolás Maduro y está al frente de Venezuela y con otro presidente que es reconocido por 60 países. Está en una condición todavía peor. Entonces, debería de la Asamblea reunirse y decir, bueno, hay una inhabilitación parcial, este hombre tiene 24 días de no estar, de no aparecer en público, pero no es Gustavo Porras el que va a salir de mutuo propio diciendo Daniel Ortega no aparece, lo corren al día siguiente, ¿verdad? Entonces ellos mantienen ese status quo, mantienen ese nivel de desinstitucionalización y de manejo antojadizo del poder y dicen, bueno, no importa, Rosario está al frente del poder, Daniel Ortega está en el país, está en su casa, está haciendo cualquier cosa, pero no van a cometer la imprudencia de decir está inhabilitado ni parcial ni temporalmente, ¿verdad? Entonces, Sí, esto sí. va a continuar de la misma forma hasta que el hombre Ortega, el domingo de resurrección, aparezca dando una locución en televisión, dando algún discurso, tomando algunas medidas, y entonces se acabó el problema y todos los que estaban anunciando su muerte, que ya estaba embalsamado, de que ya había venido de Cuba, que ya iba para Cuba, que el helicóptero, que el avión, etcétera, todo el mundo a hacer el ridículo, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver el trasfondo de toda esta ausencia, que creo que debería de ser lo más importante. Esta Profesor, una gente, última. Ok. Sí, 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 le escucho. Sí, le esta escucho. gente durante años han desarrollado una vasta experiencia en las cortinas de humo, en tirar sondas que la gente va persiguiendo, ¿verdad? Y desatiende lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental, creo yo, es una situación de salud, una crisis de salud en Nicaragua. Estamos hablando de 22.713 casos de neumonía y 66 muertos. ¿Cuántos de esos casos son neumonía y cuántos son coronavirus? Nadie lo sabe, solo ellos. Constantemente aparecen videos donde llegan las autoridades de salud, sacan a alguien, es decir, jamás había visto yo que lleguen a sacar a alguien de su casa en ambulancias con equipos especiales, la policía cerrando las calles, las entradas a la cuadra y se llevan a alguien que está con neumonía, ¿verdad? Entonces, pero es alarmante, aunque digan que históricamente las cifras de este año son menores, pero son 22.713 casos en verano. Fíjate bien, en verano por neumonía. No hemos entrado al invierno. Y 66 muertos. Entonces, se habla de que no hay casos
locales, que todos son importados. Pero pareciera ser que doña Rosario tiene una empresa de import-export. Ella importa y exporta, porque los cubanos dicen han venido 2 casos importados de Nicaragua, o sea que doña Rosario les exportó 2 casos a los cubanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién miente? Como ya sabemos que esta gente son mentirosos compulsivos, estamos, podríamos asegurar que sí, efectivamente, los cubanos están diciendo la verdad, ¿verdad? No han escondido cifras, tienen una cantidad muy grande de contagiados y han ido diciendo los muertos, o sea, llevan cifras. Aquí estamos en Nicaragua, está rodeada de 400 y pico de casos, 454 casos el día de hoy en Costa Rica. En Honduras hay otro tanto, en Panamá hay más de 1000 y Nicaragua es una isla es decir, donde no entra el virus y lo único que entra son importados. Entonces, obviamente que aquí nos están engañando. ¿El engaño para qué? Que es la pregunta que nos deberíamos de Sí, hacer, precisamente era ¿verdad? la pregunta que yo le iba a realizar, porque Perfecto. engañar, crear esta cortina de humo que han venido incluso las mismas bases del Frente Sandinista han comenzado a sacar un montón de fotos antiguas de Daniel Ortega en eventos, por ejemplo, en la inauguración de uno de los centros hospitalarios en Managua, y han venido Ujú. creando esa imagen también. Esto podría haber salido esta especulación de la muerte de Daniel Ortega desde su misma base para comenzar a generar esta opinión pública y así desviar la información, o más bien desviar ese dedo en la llaga que se ha venido poniendo sobre Nicaragua ante la inacción frente al coronavirus. Totalmente de acuerdo con vos. Es decir, se han vuelto expertos, tienen todo un piso en Telcor, tercero, cuarto piso lleno de troles, que empiezan a mandar una serie de informaciones de fake news y que muy diligentemente la población los agarra y la retransmite, ¿verdad? Nadie analiza, nadie evalúa y simplemente decimos, ¿por qué? Porque es un deseo reprimido, y no reprimido, es un deseo que tiene el pueblo de Nicaragua que esta gente termine y llegue a su fin. Pero por otro lado, hay una cuestión subyacente en la población. Todos queremos un milagro, todos queremos una muerte milagrosa. Es decir, que se lo lleve el COVID-19, que muera de lupus, que muera de un infarto, que se caiga de la grada de su casa y se parta la cabeza. ¿Por qué? Porque nadie quiere desarrollar la unidad de la población, nadie quiere pensar en que si vamos a ir a elecciones, con qué vamos a ir, cuántos vamos a hacer, quiénes vamos a estar, etcétera, etcétera. Porque todo eso implica organización, trabajo y queremos salidas rápidas, salidas mágicas, ¿verdad? Pero bueno, Don Roberto, volviendo al una punto. pregunta. Sí, Sí, una pregunta referente también a este caso, porque aquí me preguntan dentro de los comentarios, me hacen este tipo de preguntas y me dicen de que incluso Rosario Murillo no estaría habilitada en ocupar el puesto de presidente en Nicaragua, ya que tampoco ha aparecido y todas las comunicaciones que la ha hecho a través de llamadas, que no es una manera presencial o no es una manera común que hace un presidente. Entonces, igual ella estaría inhabilitada por su ausencia. no, absolutamente. Es decir, si ella aparece por los medios noticiosos, si aparece, está en un búnker y le están tomando es decir, entrevista del día a día, no tiene ningún problema. Eso no es ninguna inhabilitación. La habilitación sería de que alguien diga, bueno, esta es loca, no puede gobernar Nicaragua, porque sería un desastre. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional, que la controla ella, es la que tendría que definir si hay incapacidad y qué tipo de incapacidad, que no lo van a hacer. Entonces, hay que ir eliminando esas especulaciones. Ahora bien, ¿cuál Sí, es el trasfondo de toda esta situación? Rosario, el gobierno esperaba 50.000 turistas para Semana Santa. El gobierno está en quiebra, en quiebra. Las sanciones a bancos, a principales funcionarios, a instituciones, etcétera,
han cerrado la llave del dinero de afuera. El BESIE, que era el que les estaba oxigenando, acaban de, digamos, clausurar un préstamo o con la continuidad de un préstamo a la policía. Bueno, Taiwán donó $1 millón, pero eso se lo comen en 2 días. De repente, ¿qué están haciendo? Que aparecen al hijo de droga, sin droga, solo el dinero. Y todos sabemos que eso no se maneja así. La droga sale del sur para el norte y del norte para el sur sale la plata. Y la plata no la llevan en efectivo. Aquí hay transacciones electrónicas que hacen desde Estados Unidos, triangulan a otro país y después van a Colombia o a los cárteles o a donde sea, o a Venezuela. ¿Verdad? Es decir, es un contrasentido. Pero bueno, necesitan efectivo, necesitan dinero, necesitan plata. Las sanciones están afectando gravemente al gobierno, gravemente, y no hay una movilidad económica en el país. Hay una suerte de estancamiento. Te llevamos 2 años con -5.7 y -3.8 y este año, de acuerdo a las proyecciones, va a ser arriba de 3 negativo por cuanto hay una crisis global y la pandemia. Entonces, 3 años, o sea, estamos prácticamente en una recesión. Y esa recesión necesita Ortega y Rosario salir urgentemente de esto. La única forma que hay es chantajear a la comunidad internacional. ¿Y cómo la chantajean? Convirtiéndose en el foco de infección en Centroamérica. Es decir, Nicaragua hay y va a haber una explosión de coronavirus que va a requerir la atención mundial. Y entonces a eso apuestan. Por eso la estrategia de infectar lo más que se pueda a la población, ¿verdad? Es decir, ellos están planteándose la misma teoría que Boris Johnson en Gran Bretaña quería aplicar, ¿verdad? Que se contagie todo el rebaño, que cuando llegue al 65-70% va a haber una autoinmunización de la población. Van a haber muertos, obviamente, los que estén con mayor problema, que son los adultos mayores, ¿verdad? Pero ni modo, pues son los daños colaterales, pero la ciudadanía se va a autoinmunizar. ¿Verdad? Una locura que se echó atrás Boris Johnson en Gran Bretaña y entonces empezaron a adoptar todo lo que la OMS estaba indicando. Rosario continúa con esa estrategia porque no les importa que hayan 20, 30, 40 mil muertos. Hay un Pues epidemiólogo eso en nicaragüense, contra, perdón, un se podría epidemiólogo decir que en nicaragüense contra, ok, que planteó que los números que habían soltado, que se habían filtrado de 24.000 muertos, es muy poco. Y entonces habla de una cifra cercana a los 100.000 muertos. Es decir, cuando vos tenés una proyección de ese tipo utilizando un modelo matemático, eso da pavor. Y a esta gente no les importa. ¿Por qué? Porque quieren plata a toda costa y quieren chantajear a la comunidad internacional y sobre todo a los Estados Unidos y decirle, ok, hagamos una tregua. La tregua la están pidiendo en Nicaragua otro, insensato. Pero lo que ellos están pidiendo es una tregua a los Estados Unidos. Levanten las sanciones y dejamos entrar a la OMS y que vengan a resolvernos el problema de la crisis de salud que va a haber en Nicaragua después de Semana Santa, acuérdense de mí, porque la situación se va a salir de las manos. La gente está mucho, sobre todo la gente del partido de gobierno, están en las playas, andan haciendo maratones, andan celebrando, ¿cómo se llama? Eh, carnavales. los carnavales, comparsas y eligiendo mis Pacíficos, mis Atlánticos, mis playas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una explosión peligrosísima que se puede dar a 15 días después de la Semana Santa porque es lo que tarda el virus en incubarse. Don Roberto, esto también quería yo relacionarlo con el tema de Venezuela. Daniel Ortega no apareció incluso para darle algún mensaje. Y ese discurso antiimperialista, anti-yanqui que ha venido desarrollando quedó
completamente pausado y ni siquiera se refirió al caso de Venezuela, tomando en cuenta de que uno de sus socios mayormente potenciales, o en este caso más fuerte a nivel regional, ¿qué representaría esto para Ortega, el fin de la dictadura en Venezuela? Mira, Ortega no es tonto. O sea, él sabe que eh, Maduro es una papa hirviendo y él no quiere quemarse, ¿verdad? Ya está la experiencia de Panamá con Noriega. Es decir, todos sabíamos que después de Noriega venían por nosotros en Nicaragua. Estamos hablando de finales de los 80. Entonces, es decir, cuando Donald Trump está hablando de un bloqueo naval, cuando están movilizando una cantidad enorme de tropas, ¿qué apoyo le va a dar? Es decir, ni siquiera apoyo moral, ¿verdad? Tampoco va a cometer la locura y la torpeza de decirle aquí venite a refugiar, hermano, porque no es lo mismo Mauricio Funes que Nicolás Maduro. Entonces no es tonto, ¿verdad? No es tonto. Y esto es como un juego de dominó, como la teoría famosa del dominó. Botas una ficha y van cayendo las otras. Es decir, todo el mundo, y ellos están más que claros que después de Maduro, que no va a pasar de este año, ¿verdad? Porque esa movilización de tropas y de medios que están haciendo para acercar Venezuela, eso no es broma, ¿verdad? Eso no es un juego, ¿verdad? Y el presidente Trump tiene una fecha de caducidad de estas acciones que son el día de las elecciones. Es decir, él no puede llegar al día de las elecciones, 4 de noviembre creo que son, y Maduro en el poder. Y entonces, después, ¿quién sigue? ¿Quién es el eslabón más débil que queda? Es Nicaragua. Y entonces, la única forma que ellos tienen para sortear esta crisis que se les viene es infectando a todo el país y luego salir en calidad de víctima y ofreciendo tregua, ¿verdad? Para que Nicaragua no se convierta en el corazón de la pandemia en Centroamérica o en América, pues. O sea, vos te imaginás Panamá con mucho menos gente que Nicaragua y tiene más de 1.000 casos y que están siguiendo las recomendaciones de la OMS. Allá no, allá es todo lo contrario. Es decir, pareciera ser que están pagándole 200 pesos a la gente para que se infecten, ¿verdad? Y en este caso, don Roberto, ¿se podría abrir un proceso legal en contra de, en este caso, Daniel Ortega y Rosario Murillo, más en Rosario Murillo, que es la que está ahorita al frente de un gobierno, porque Daniel ha dejado un vacío de poder en este periodo que ha desaparecido, entonces ella ha sido la que ha asumido el poder en Nicaragua? ¿Se podría abrir un proceso penal internacional en contra de las acciones de Rosario Murillo frente al coronavirus? Mira, no se ha podido abrir un juicio internacional por los crímenes de lesa humanidad, que ella fue la que dio la orden, vamos con todo, y el otro, el marido, dijo, pie y rincón contra todo esto, tales por cuales. Es decir, no se ha podido abrir un juicio a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad y menos pues por esta situación. Es decir, lo que debemos de estar claros todos y cada uno de los nicaragüenses adentro y fuera del país es que estos nuevamente cometen un genocidio en contra del pueblo nicaragüense. ¿Hay una pasividad por parte de la comunidad internacional sobre el tema de Nicaragua? No, no hay pasividad porque acordate que los Estados Unidos son los que están llevando la voz cantante en estos temas y han salido al paso, ¿verdad? La policía sancionada y varios individuos más, ¿verdad? Varios asesinos más. Pero ahorita uno esperaba que la Europa siguiera con las sanciones, pero la situación en Europa es calamitosa. Es decir, Italia está sacando muertos por cientos diarios. España. Es decir, no van a estar preocupándose ahorita por Nicaragua, salvo Estados Unidos, que puede luchar en varios frentes, pues, porque puede y efectivamente está atendiendo a la situación de salud, que tal vez un poco tarde, pero bueno, están trabajando en eso, pero están mandando las tropas a las costas venezolanas, ¿verdad? Es decir, pueden tener 3, 4, 5 frentes y no tienen ningún problema en eso. Europa no se puede dar ese lujo, ¿verdad? Entonces, ellos saben eso,
gobierno de Nicaragua sabe eso y está apostando a que logren convencer a los Estados Unidos, y no me extrañaría de que haya salido gente a tratar de hacer eso, de convencerlo, de terminar de convencerlo, de que la época de sanciones hay que detenerla y concentrémonos en el tema de salud, ¿verdad? Lo cual es bastante peligroso para el que esté planteando tregua al gobierno cuando es el momento en que el gobierno está en su peor estado y en su peor momento. Este caso también, recordemos, don Roberto, de que también para la crisis de abril del 2018 Daniel Ortega estuvo ausente, que desapareció y es experto en desaparecer en tiempos de crisis. Es un libro que ha escrito un periodista, incluso afirma en este libro de que Daniel Ortega tiene un síndrome de encarcelamiento, un síndrome de preso. Podría desarrollarse en él en este momento que él intente ocultarse o intente encerrarse en su búnker en tiempos de crisis, desarrollando este tipo este tipo como de trauma. Mira, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? El trauma del preso y la otra, el hombre cobarde. Es decir, quienes lo conocen, quienes estuvieron con él en su época de guerrillero, era que nunca fue guerrillero, dicen que toda la vida fue cobarde. Es decir, se esconde en los momentos clave. Es decir, no hay ninguna versión real de que haya estado en un frente guerrillero. Lo ubican en la zona de Ocotal, Sí. pero en alguna ocasión un compañero de él me dijo, bueno, estuvo como una semana allí en San Fabián y había que andarlo cuidando como con 10 personas, pues, porque no hacía nada ni dejaba hacer, y entonces tuvieron que sacarlo a Honduras. Es decir, el hombre es cobarde, él se esconde en todas las crisis, ¿verdad? Y echa adelante a la mujer, que es la que asume después las consecuencias y la que paga los platos rotos. Después él aparece como el enviado del cielo, el gran pacificador y el hombre bueno, ¿verdad? Pero básicamente lo que ves vos, un hombre, es un hombre cobarde, que huye a la crisis, que no enfrenta la situación, porque él debería estar al frente de esta crisis de salud. Se escondió en la crisis de abril, ¿verdad? Se escondió en la crisis de abril, Ya es de manera reiterada. exactamente. Entonces lo que es un hombre cobarde. Se esconde en la situación de mayor riesgo cuando es más necesario que un estadista salga al frente y nadie sabe de él. Después aparece y todo el mundo, bendito y alabado sea el Señor, que apareció don Daniel. Nosotros que estamos aquí en Costa Rica vemos todos los días las comparecencias públicas del presidente Alvarado. Podemos ver las comparecencias públicas del presidente Bukele. Es decir, es gente que asume su rol de gobernante, de estadista. Este no, este es un cobarde que se esconde cuando la situación lo amerita. Don Roberto, en este caso, con Rosario Murillo y Daniel Ortega prácticamente desaparecidos, la Asamblea Nacional es la encargada de hacer aparecer, obligar a aparecer a Daniel Ortega. Sin embargo, este no es el momento, sería un momento idóneo para, en un dado caso de que Daniel Ortega, de que Rosario Murillo, perdón, dijera, ya Daniel Ortega no puede seguir gobernando, o que la Asamblea Nacional diga Daniel Ortega está inhabilitado para gobernar, va a asumir Rosario Murillo. ¿Cómo están las bases del Frente Sandinista? ¿Habrá una erosión dentro de sus bases o seguirá todo normal como con Daniel Ortega en el poder? Ok, estaríamos entrando en el terreno de las especulaciones. Para empezar, la Asamblea Nacional, que es controlada 200% por el orteguismo y el murillismo, no va a hacer absolutamente nada de eso, ¿verdad? Es decir, Gustavo Porras no piensa con su cerebro, piensa con el cerebro de Rosario. La junta directiva no piensa con su cabeza o su cerebro, piensa con el cerebro de Rosario Murillo. Rosario Murillo es la que controla la asamblea, la que controla el poder judicial, la que controla el poder electoral, es decir, controla todo el aparato del Estado y del gobierno. La asamblea no tiene ninguna
capacidad de generar propuestas que no sean enviadas por la presidencia, en este caso, pues por Rosario Murillo. Ahora bien, si se diera una ausencia permanente, vamos a poner el caso y entrar al terreno de las especulaciones que tanto le encanta a la gente, si Daniel Ortega desaparece del mapa, lo que va a pasar es que Rosario Murillo tiene los días contados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha granjeado enemigos muy poderosos, ¿ya? Se ha granjeado enemigos muy poderosos desde los uniformados, la vieja guardia del sandinismo y el resto del pueblo nicaragüense. Es decir, ahí lo único que se van a inmolar van a ser los policías. Y pregunto, ¿será que sean tan brutos como para inmolarse? Entonces eso no lo veo, ¿verdad? No lo veo. Ahora, mucha gente ha entrado también en más especulación y dicen, bueno, si ya murió, lo van a tener escondido el tiempo que sea necesario para consolidar el poder. Ya vimos que Chávez lo tuvieron muerto 3 meses en Cuba. 3 meses. Y se consolidó Maduro, fueron a las elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, ya vimos que Jacinto Suárez votó el día de que lo enterraron. Aparece votando en la asamblea. Es decir, cosas tan inverosímiles que se ven en Nicaragua que no sería raro, pues, que si el hombre está, digamos, entregando su pasaporte a Caifás, lo más probable es que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Lo tengan ahí en el más absoluto secreto y continúe gobernando con papeles firmados y nadie se dé cuenta hasta que ya tengan más o menos limpiado o limpio o depurado todos los aparatos de poder y entonces decir, ok, ahora sí digamos que murió. Lo mismo hicieron con Chávez, pues como te digo, 3 meses después lo llevaron y el hombre ya estaba café, pues. O el mismo caso de Tomás Borges, estaba entubado, ya estaba café estaba. Y todavía hizo entrega de las propiedades a Rosario. ¿Cómo se llama esto? La Cruz Azul, ¿verdad? Que pasó de manos de Tomás, ya muerto, a manos de ellos y es parte de Cermesa, ¿verdad? Entonces, cosas tan inverosímiles como eso vemos, desgraciadamente, pues, en un país que no tiene institucionalidad, que no tiene Estado de Derecho, que es gobernado como una finca y en donde hay dos modernos Luis XIV, pues, que dicen el Estado soy yo. Ok. Muchísimas gracias, don Roberto, por haber conversado con nosotros un poco sobre este tema que ha puesto a Nicaragua nuevamente incluso en los medios, en los medios internacionales, porque la BBC hablaba de la ausencia de Daniel Ortega durante la crisis del COVID-19 y también otros medios de comunicación a nivel regional tocaban este tema que para bien o para mal pone a Nicaragua nuevamente en la palestra pública, en la opinión pública, y se comienza a generar un montón de comentarios en torno a esto. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros durante este periodo. ¿Cómo no, Ricardo? Saludos. Ok, muchas gracias. Entonces despedimos a don Roberto Sancam. Él es ex mayor retirado del ejército de Nicaragua y nosotros seguimos en esta transmisión. Vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones que usted debe de tomar en caso del COVID-19. Es importante de que se quede en su casa y tomar las medidas y las recomendaciones adoptadas por otros países e incluso por la Organización Mundial de la Salud para cuidarse referente a, a estos casos de COVID-19. Nosotros les agradecemos por haberse conectado. Esté pendiente que en cualquier momento rompemos programación, entramos a señal del Facebook Live y hablamos más sobre estos temas que ponen a Nicaragua nuevamente en la palestra pública. Muchísimas gracias por haberse conectado a través de la plataforma de actualidad.